con normalidad, pero veo que no. Entonces, si me pudieran ahí apoyar, Ángel, nuevamente con grabar la sesión, pues adelante. Y bueno, entonces vamos comenzando en lo que ahí su compañero va adecuando todo lo necesario para que se comience a grabar. Ya después les compartirá el enlace y podamos, les decía, terminar el ejercicio. Vamos a ver, permítanme, ya nada más déjenme. Esto, bien. Bueno, entonces les decía, vamos a terminar el ejercicio que habíamos analizado en la clase anterior. Lo último que trabajamos referente a ello, pues fue precisamente la parte de la obtención de la cinemática. Dejamos planteada la expresión de la velocidad y de ahí les comentaba que el siguiente paso pues era resolver el producto, es decir, encontrar la velocidad al cuadrado. Y les dije cuál era el procedimiento, que era hacer una multiplicación de un trinomio, porque teníamos tres elementos en el arreglo del vector velocidad para y y para z, y les había comentado que pues había que realizar la multiplicación de estos elementos término a término, pues tal y como se hace la obtención de, perdón, la multiplicación de estos elementos. Nada más les vuelvo aquí voy a cambiar de cámara para ir comentando acerca del ejercicio. Entonces, la verdad todavía no he checado los correos que me hicieron favor de enviar referente a la actividad donde les pedí precisamente que ustedes hicieran esa operación precisamente con la multiplicación que yo les había dejado de actividad. Entonces, de esta parte, pues esto fue lo que estuvimos comentando ese día. Estuvimos aquí obteniendo la parte de la cinemática. De aquí, después, posteriormente, dejamos planteada la expresión, o mejor dicho, obtuvimos el vector de la velocidad. De acá les había dejado planteado que la velocidad al cuadrado se calculaba con la multiplicación precisamente de este vector por su vector transpuesto. Como aquí teníamos una expresión, pues la verdad, un poco extensa, les comenté que íbamos a hacer la representación de este vector velocidad de esta manera, con elementos, por así decirlo, no poner completo todo lo que equivalen estos tres y nada más dejarlo expresado como A más B más C. Y en el caso de abajo, D más C más F. Digo, yo entiendo que aquí tenemos dos signos negativos, pero a final de cuentas pues, nada más es la representación. Al momento de hacer la multiplicación hay que considerar obviamente los signos de toda la expresión, ¿ok? Y de acá les comenté también pues la manera en la cual se iba a hacer la multiplicación, que en este caso era el 0 por el 0, no tenía caso hacerlo. El siguiente era estos tres elementos, A más B más C por A más B más C, y D más C más F por D más C más F. Esta multiplicación, por ejemplo, de estos dos, me resultaba A cuadrada, porque era A por A cuadrada, A por B, AC, más B por A, B cuadrada, BC, más CA, CB y C al cuadrado. Eso es para este primer término y después era lo mismo para el segundo término. Eso fue lo que habíamos comentado y de acá fue donde les dije, pues ustedes hagan esta multiplicación, obviamente de este y también la que estaba señalizada en rojo, y empezar a reducir términos, factorizar todo lo que se pudiera y poder encontrar la expresión de la velocidad al cuadrado. Y en el caso de la energía potencial, que habíamos dicho que se define como masa gravedad por altura, les había comentado que la altura, pues ya la conocemos, es este desplazamiento que tenemos acá y es el que me corresponde a la coordenada z de mi cinemática directa. ¿Saben? Entonces lo único que había que hacer era transcribir esta expresión y ponerla en el correspondiente de H. Y con ello, pues ustedes tenían que obtener la ecuación de Lagrange, es decir, K menos U. ¿Sale? Eso fue lo que se quedó comentado, lo que había que realizar. Entonces yo ya nada más les voy a poner el resultado que obtuve de la velocidad al cuadrado.
Y pues espero ahí lo puedan ustedes comparar con lo que ustedes realizaron para que tengan precisamente pues ese comparativo, ¿ok? Entonces, la expresión también ya con la multiplicación, las reducciones y la factorización de todo lo que se pueda, me queda de la siguiente forma. Tengo que la energía cinética, K, es igual a 1/2 de la masa que multiplica, aquí vendría el término de la velocidad, que es L1 al cuadrado, Q1 punto al cuadrado, más Q2 al cuadrado, Q1 punto al cuadrado, más Q2 punto al cuadrado, más 2 veces L1, Q2, Q1 punto al cuadrado. Y esa es la expresión de la velocidad. De aquí, pues les había comentado que vamos a, bueno, lo que complementa la energía cinética, pues es más un medio de la inercia por la velocidad al cuadrado. Les había dicho, como estamos aquí manejando Q1 y Q2, hablando de Q1 punto y Q2 punto, también tengo que desglosar esa parte de la inercia. Entonces le voy a poner acá, voy a complementar la expresión aquí, más, la voy a poner en la parte de aquí abajo, un medio de la inercia 1, Q1 punto al cuadrado, más un medio de la inercia 2, Q2 punto al cuadrado. Y ahí está. Y esa es la expresión que me queda de mi energía cinética. Para el caso de la energía potencial, como nada más había que reescribir esta expresión, era masa, gravedad, por la altura, que la altura yo la había puesto como L1 más Q2 por el seno de Q1, la puedo reescribir para separar esto en dos términos y me resulta un poquito más fácil de entender el cómo hago la derivada. Coloco el primero mg L1 seno de Q1 más mg, perdón, esto no va, es mg Q2 seno de Q1. Así me queda la expresión. ¿Sale? Lo único que hice fue desglosar, por así decirlo, el producto de estos dos, expresarlo en dos términos, para que me resulte un poquito más fácil al hacer la derivada. mgl1 por el seno de Q1, aquí está. mgq2 seno de Q1, aquí está. ¿Sale? Y esta es la energía potencial. Ya tengo la energía cinética y la energía potencial. Entonces la ecuación de Lagrange es K menos U. ¿Sale? Para no reescribir esta expresión y nada más dejarlo otra vez así como está por escrito, voy a ir tomando de referencia estas dos expresiones para ir comenzando a realizar las derivadas que corresponden a la formulación de Euler-Lagrange. ¿Ok? Entonces, tengo esta, que es la energía cinética, que es esto, menos la energía potencial. Entonces, debo de considerar, debo de acordarme de este menos, porque como aquí los tengo más, por este menos, los dos se van a hacer menos, ¿sale? Y eso debo de tomarlos en cuenta al momento de aplicar mis derivadas, ¿sale? Entonces, ya que tengo esta expresión, procedo a la siguiente, que en este caso, pues, corresponde a la de la formulación de Euler-Lagrange. Entonces, a ver, permítanme tantito. Paso a una siguiente hoja. Para resolver la formulación de Euler-Lagrange, pues ya nosotros hemos estado referenciando que tau es igual a la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la velocidad, menos la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la posición. Eso es lo que hemos venido trabajando.
Y esta ecuación de Lagrange, pues es esta precisamente que nosotros hemos estado trabajando y que acabamos ahorita de referenciar, ¿sale? Tenemos esta, la energía cinética, menos la energía potencial, que es esta última de acá. Bueno, ahora, aquí aparece, o mejor dicho, en los elementos que aparecen en la energía cinética y en la potencial, aquí aparece Q1 punto y aparece Q2 punto. Y aparece Q1 y aparece Q2. Entonces, si yo reviso esta expresión y dice que es con la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la velocidad, ¿con respecto a qué velocidad voy a derivar? Y aquí dice con respecto a la posición, con respecto a qué posición voy a derivar. En este caso, como es de 2 grados de libertad, aquí ya no es el caso escalar como lo vimos en los dos primeros ejemplos. Aquí ya es un caso dimensional. Por consiguiente, esta tau, yo voy a encontrar una tau 1 y una tau 2. Y voy a derivar la tau 1 con respecto a velocidad 1 y tau 2 con respecto a velocidad 2. Y en posición, el tau 1 con respecto a posición 1 y tau 2 con respecto a posición 2. ¿Sale? Así es como me quedaría esta expresión. Entonces, vamos a comenzar, o por así decirlo, esta misma tau la voy a desglosar, pues ahora sí de manera específica. Tau 1 es igual a la derivada con respecto al tiempo de la ecuación de la derivada parcial de la ecuación. Y después voy a encontrar otra tau, que en este caso sería tau 2, que es la derivada parcial, perdón, la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a velocidad 2 menos derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a posición 2. ¿Sale? Esas son las expresiones que yo voy a resolver ahora. Tengo dos taus porque es de 2 grados de libertad del sistema. ¿Sale? Entonces tengo que derivar con respecto a 1, velocidad y posición, y después en otra expresión derivar con respecto a velocidad 2 y posición 2. Entonces vamos a comenzar con esta, con la de tau 1. ¿Ok? Y mi referencia de esta expresión, pues va a ser precisamente esta con la que yo acabo de representar la energía cinética y la potencial. Entonces comienzo con la primera parte. Recuerden que yo les había comentado que en estas derivadas, pues nos conviene hacerlo primero la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la velocidad como la primera que yo voy a resolver. Después el resultado que obtenga lo derivo con respecto al tiempo. Y por último obtengo esta de acá. Voy a seguir ese mismo orden que yo les recomendé. Bueno, comenzamos con el primero. La derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la velocidad 1. Como es una derivada parcial, lo que yo voy a hacer es derivar donde aparezca precisamente Q1 punto. Y voy revisando término a término para no irme enredando. Voy con el primer término de la energía cinética, ¿sale? Es K-1. Primer término de la energía cinética. ¿Aquí aparece Q1 punto? Sí, aquí está. Entonces derivo primero esto. El medio y la masa están multiplicando a estos 4 términos. Voy primero con este. Entonces, el medio, la masa, longitud 1 al cuadrado son constantes, salen de la derivada, y solo derivo Q1 punto al cuadrado. La derivada parcial de Q1 punto al cuadrado con respecto a Q1 punto es 2 veces Q1 punto. El 2 con el medio se elimina y solamente me queda masa, longitud 1 al cuadrado, Q1 punto. ¿Sale? Ese es el primer término que yo obtengo. Voy con el siguiente término. Aquí aparece Q1 punto, también aquí aparece Q1 punto. Derivo esto. Aquí aparece Q2, pero como es una derivada parcial con respecto a Q1 punto, esto lo tomo como constante. ¿Sale?
A excepción que fuera una derivada con respecto al tiempo, tendría que derivar las dos, pero como no, solo derivo este. Entonces, el medio, la masa y Q2 al cuadrado los tomo como constantes y derivo solo este. Mismo caso que acá. La derivada de Q1 punto al cuadrado es 2 veces Q1 punto. El 2 con el medio se reduce y me queda más la masa Q2 al cuadrado Q1 punto. Y ahí está. Ya derivé este segundo término. Voy con el tercero. ¿Aquí aparece Q1 punto? No, aquí no. Entonces esto es 0. Aquí aparece Q1 punto. Aquí también aparece Q1 punto. Entonces el medio, la masa, el 2, la L1 y Q2 son constantes. Desde acá el 2 con el medio se reduce y la derivada de Q1 punto me resulta 2 veces Q1. Bueno, 2 veces Q1 punto. Entonces el 2 aquí vuelve a aparecer. Este sí no se pudo reducir. Más 2 veces la masa L1, Q2, Q1 punto. ¿Sale? Reviso el siguiente término. Aquí aparece Q1 punto. Sí, aquí aparece. También derivo a este. Me queda el medio y la inercia son constantes. Mismo caso, Q1 punto al cuadrado es 2 veces Q1 punto. El 2 con el medio se elimina. Y me queda más inercia 1, Q1 punto. Reviso el siguiente término, sería menos U. Sería menos estas dos expresiones. Aquí aparece Q1 punto, aquí no y aquí tampoco. Entonces las dos se hacen 0. Y solamente me queda este resultado como mi derivada. ¿Sale? Analizando toda la ecuación de Lagrange. ¿Ok? Bueno. Si hay alguna pregunta, por favor, en cualquier momento, me avisan, por favor, abren su micrófono o lo comenten ahí en el chat, por favor. Bueno, ya que estamos ahí, vamos con la siguiente. Vuelvo a retomar la expresión que yo estoy resolviendo, la formulación de Euler-Lagrange. Ya obtuve esta. Ahora lo voy a derivar con respecto al tiempo, lo que acabo de obtener, y es lo siguiente que yo voy a hacer. Entonces, ahora voy a derivar la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la velocidad 1. Es decir, esta expresión que acabo de obtener la derivo con respecto al tiempo. Como es con respecto al tiempo, debo de derivar todas las variables que estén en función de t. En el caso específico, todas las q. Bueno, comenzamos con la primera. Aquí aparece la q, sí. Aquí ya no estoy revisando si es q1 punto, si es q2, si es q1. Todas las q's las tengo que derivar. M, L1 son constantes, solo derivo q1 punto. Me queda M, L1 cuadrada. La derivada de q1 punto es, con respecto al tiempo, es q1, 2 puntos, que es la aceleración. ¿Sale? Voy con la siguiente expresión. Esa siguiente expresión tiene algo peculiar. Aquí tengo q2 al cuadrado y q1 punto. Como tengo que derivar estas dos, recuerden que ya les había referenciado cuando tenemos este caso, cuando es el caso de la derivada de u por b, que sería u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces, este término, este que les estoy señalizando, se los voy a subrayar en otro colorcito nada más. Este me va a arrojar dos derivadas, ¿sale? O mejor dicho, dos términos. Derivar ese término me va a arrojar dos términos. Primero, voy a dejar constante a u y derivo a v. Y después dejo constante a v y derivo a u. ¿Sale? Bueno. Dejo, este es u, q2 al cuadrado es u y v es q1 punto. Entonces es u por la derivada de v. Dejo constante a u
y derivo a v. Me queda esto más m q2 al cuadrado y la derivada de q1 punto es q1, 2 puntos. Más, ahora voy a dejar constante q1 punto y derivo q2 al cuadrado. Y la derivada de q2 al cuadrado es 2 veces q2 punto, porque recuerden que la derivada de x al cuadrado con respecto al tiempo es 2 veces x por la derivada de x. Entonces, acá, esa expresión también ya la habíamos puesto en un ejercicio previo. Entonces, aquí ya solo me va a quedar m q1 punto. Vamos a dejarlo así. Estos son los que dejé constantes. Y la derivada de q2 al cuadrado es 2 veces, el 2 lo pongo al inicio, q2 punto. ¿Sale? Así es como me queda la expresión. 2 veces la masa, q2, q1 punto, q2 punto. ¿Sale? Bueno, ya derivé este que está en rojo, que me arrojó estos dos términos que también les voy a subrayar en rojo. Los dejo englobados por una sola línea. Este me genera estos dos términos. Ahora voy con el siguiente. Aquí también tengo dos q's, q2 y q1 punto. Pues también al derivar este, me va a arrojar dos términos. Y eso los voy a poner en la parte de aquí abajo. Y me quedan más 2, la masa y L1 son constantes. También utilizo U por V. Dejo constante a U y derivo a V. Entonces me queda más 2 veces la masa L1 Q2. Esos son los que dejo constantes. Y derivo Q1 punto. La derivada de Q1 punto es Q1. 2 puntos. Y ahí está. Más. Ahora dejo constante a Q1 punto y derivo a Q2. Me queda 2 veces la masa, longitud 1, Q1 punto, Q2 punto. Ahí está. ¿Sale? Entonces, estos dos términos que acabo de obtener corresponden a derivar este término que le subrayé en azul, me genera estos dos. Y el último término, pues ese lo derivo de manera directa, que sería más la inercia 1, Q1, 2 puntos. Y ahí está. Ya tengo, regresando a la formulación de Euler-Lagrange, ya tengo este primer término. Ahora me falta esto. Es menos, ¿ok? Entonces ahora tengo la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la posición 1, que esa es la que ahorita voy a obtener. Vuelvo a tomar de referencia la ecuación de Lagrange, esta que tengo acá, y comienzo a revisar dónde aparezca Q1. En la parte de la energía cinética, en K, en este término no aparece Q1, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco y acá tampoco. Todo lo de K no aparece Q1, es 0. Ahora voy con U, aquí se aparece Q1 y aquí también aparece Q1. Todos los demás términos los tomo como constantes, ¿sale? ¿Cómo me queda entonces? Bueno. Como es con respecto a Q1, comienzo con el primero. Recuerden que les había dicho que la ecuación de Lagrange es K menos U, por consiguiente, estos dos son menos, los debo de tomar en cuenta acá.
Entonces me queda menos mg, L1 es constante, me queda mg, L1. La derivada del seno de Q1 es coseno de Q1. Y ahí está. Voy con el siguiente término, es más, pero por el menos de la ecuación de Lagrange es menos. Todos los que no son Q1 los tomo como constantes, mg, Q2, y la derivada del seno de Q1 es coseno de Q1. Y ahí está. Eso es todo lo que tengo que derivar. Y ya tengo los primeros elementos de mi formulación de Euler-Lagrange, la de Tao 1. Lo que es este y lo que es este. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Lo siguiente que voy a hacer es calcular los de Tao 2 y después los acomodo ya de manera conjunta, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo, esto es lo de Tao 1, esto que acabo de obtener. Voy a hacer casi el mismo procedimiento, pero ahora para Tao 2. Entonces eso lo paso a otra hoja. Entonces ya tenemos a Tao 1. Ahora vamos a hacer el de Tao 2. Para Tao 2, ya lo habíamos comentado, es la misma expresión, pero ahora con respecto a Q2 punto y con respecto a Q2. Misma sugerencia, comienzo con esta derivada. Bueno, resolvemos esa primera, que es la derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la velocidad 2. Y ahí está. ¿Cuál es la que tomo de referencia? Mi ecuación de Lagrange, que ya trabajé en esta parte. La misma que estuve referenciando para Q1. Ahora voy a derivar con respecto a Q2 punto. Nuevamente, voy revisando término a término. Aquí aparece Q2 punto, no. Aquí aparece Q2 punto, no. Aquí aparece Q2 punto, aquí sí, derivo este. Entonces, ¿cómo me queda? Un medio la masa, son constantes. Derivo solo Q2 punto al cuadrado. La derivada de Q2 punto al cuadrado con respecto a Q2 punto es 2 veces Q2 punto. El 2 con el medio se reduce y me queda masa Q2 punto. Aquí aparece Q2 punto, no. Aquí aparece Q2 punto, no. Aquí aparece, sí, derivo este. Misma expresión, Q2 punto al cuadrado, me queda 2 veces Q2 punto, el 2 con el medio se reduce y me queda más inercia 2, Q2 punto. Y ahí está. Reviso la energía potencial. Aquí aparece Q2 punto, no, aquí tampoco. Por consiguiente son ceros. Y la única expresión que me queda es esta de acá. El siguiente paso es ahora derivar con respecto al tiempo eso que acabo de obtener. Y esta pues es mucho más fácil. La derivada con respecto al tiempo de la derivada de la ecuación de Lagrange con respecto a la velocidad 2. Derivo esto. Como es con respecto al tiempo, derivo todas las Q's. Solamente hay una Q en cada término. Entonces el primero me queda masa. La derivada de Q2 punto con respecto al tiempo es Q2, 2 puntos, más la inercia es constante. La derivada de Q2 punto con respecto al tiempo es Q2, 2 puntos. Y ahí está. Ya tengo esta primera expresión de la formulación. Ahora voy con la siguiente. La derivada parcial de la ecuación de Lagrange con respecto a la posición 2. Vuelvo a revisar mi ecuación de Lagrange. Ahí está. ¿Cómo me queda? Bueno, tengo que derivar donde aparezca Q2. Voy revisando término a término.
Aquí aparece Q2, no. Aquí aparece Q2, aquí sí aparece Q2. Entonces, derivo. Como es derivada parcial, solo donde aparezca Q2. Las demás Qs, aunque son Qs, como es derivada parcial, las tomo como constantes. Si fuera una derivada con respecto al tiempo, tendría que derivar las dos. Pero como no es el caso, el medio, la masa y Q1 punto al cuadrado los tomo como constantes. ¿Sale? Entonces me queda la derivada de Q2 al cuadrado con respecto a Q2 es 2 veces Q2. El 2 con el medio se reduce y me queda masa Q2 Q1 punto al cuadrado. ¿Sale? Y así me queda. Vuelvo, sigo revisando dónde aparece Q2. Aquí no aparece, aquí sí aparece. Todos los demás términos son constantes. La derivada de Q2, la derivada parcial de Q2 con respecto a Q2 es 1. Por consiguiente, el 2 de acá, el 2 con este medio se reduce y me queda más masa, longitud 1, Q1 punto al cuadrado. Y ahí está. Ahora voy con la energía potencial, ya nada más me falta, reviso acá, aquí aparece Q2, no, aquí aparece Q2, tampoco. Voy con la U, aquí aparece Q2, no, aquí aparece Q2, aquí sí, aquí está. Entonces derivo este término. Como es menos, este, aquí este más se vuelve menos por el menos de la ecuación de Lagrange. Entonces me queda menos, todos los demás son constantes, mg seno de Q1 y la derivada parcial de Q2 con respecto a Q2 es 1, por consiguiente solo me queda así. Y ya está. Ya tengo los términos que corresponden precisamente a la formulación de Euler-Lagrange para el segundo, la segunda articulación, por así decirlo, lo que es Tau 2. Ya tengo completas las expresiones, la de Tau 1 y la de Tau 2. Ahora las voy a estructurar, es decir, las voy a armar. Bueno, regreso a la expresión de Tau 1, que fue donde la calculé, que fue esta hoja. ¿Sale? De esta expresión, la Tau que yo voy a armar es esta. Esta derivada menos esta derivada parcial. Quiere decir, todo este término menos este término de acá. Ahora, los voy a ir escribiendo, los voy a ir reescribiendo, pero de una vez los voy a ir estructurando de la manera en que me lo solicita. ¿Y cuál es esa manera que me lo solicita? Bueno, esa manera de que me los pide es respetando la forma general del modelo dinámico. Les voy a poner nuevamente en esta hoja cuál es esa forma general del modelo dinámico, que me queda tau es igual a m de q por q2 puntos más c de q, q punto por q punto, más g de q, y más el fenómeno de fricción. ¿Sale? Esa es la forma general del modelo dinámico que hemos venido trabajando. Voy a comenzar a ordenarlo de esta forma. Tengo que factorizar esta forma general del modelo dinámico. Me dice que tengo que factorizar las aceleraciones, ¿sale? Y tengo que ir, por así decirlo, considerando aceleración 1 y aceleración 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es factorizar los términos de la aceleración 1. Entonces yo pongo tau, en este caso 1, es igual. Voy a factorizar todos los términos donde aparezca
la aceleración 1, que en este caso es este primer término. Aquí también aparece aceleración 1. Aquí no aparece aceleración. Aquí aparece aceleración 1. Aquí no aparece. Y aquí también aparece aceleración 1. Aquí no aparece y aquí tampoco aparece. Entonces factorizo solo esos 4 términos que subrayé. Factorizando a aceleración 1. Entonces me queda que es masa longitud 1 al cuadrado, que ese es el primer término, más, voy con el segundo, masa Q2 al cuadrado, que es el segundo término que factorizo, no sé si se alcance a ver, es este de acá. Factorizo este otro, es más 2 veces la masa longitud 1, 2 veces la masa, 2 veces la masa longitud 1, Q2 y nada más. Y factorizo la inercia, más la inercia 1. Y cierro mi corchete. Eso es lo que factorizo multiplicando a aceleración 1. ¿Sale? Después tendría que revisar si aparece aceleración 2 y factorizar todos los términos donde aparezca la aceleración 2. En esta expresión, en esta y en esta, no aparece la aceleración 2 en ninguno de los términos. Por consiguiente, pues en el caso de la aceleración 2 es igual a 0. ¿Ok? Después, ya tengo, por así decirlo, contemplado la parte del momento de inercia. Ahora, voy a factorizar donde aparezcan las velocidades. Nuevamente, reviso la expresión que estoy factorizando. Los términos que me quedan son los que voy a considerar, porque ya factoricé los que están en azul. De los que están sin subrayar, que son este y este. Aquí aparece la velocidad 1 y aquí también, pero también debo de factorizar a la velocidad 2 si es que apareciera el término. Y si ustedes se fijan, aquí también aparece velocidad 2, acá y acá. Entonces, si yo tengo las dos velocidades, ¿cuál es la que voy a tomar en cuenta para factorizar? Q1 punto o Q2 punto, porque no puedo hacer doble factorización de los mismos términos. Bueno, en este caso, como me aparecen las dos velocidades en este término y también acá, le voy a dar prioridad a la velocidad 1. ¿Por qué? Porque estoy factorizando a tau 1 o estoy representando la expresión de tau 1. Entonces le voy a dar prioridad a lo que es Q1 punto. Le doy prioridad cuando me aparezcan las dos Q puntos en el mismo término. Si Q2 punto apareciera en otro término por separado y solito, bueno, pues ahí no hay necesidad de estar priorizando cuál es la que tomo en cuenta. Tengo que factorizar por aparte Q1 punto y Q2 punto, pero aquí tengo la casualidad de que me aparecen las dos en la misma expresión. Entonces, para tomar la decisión de cuál factorizo, le doy prioridad al 1 porque estoy calculando tau 1. Si fuera tau 2, le tendría que dar prioridad al 2, en este caso a Q2 punto. Entonces le doy prioridad a Q1 punto. ¿Y esto cómo me queda? Me queda más. Factorizamos estos dos términos, este que voy a subrayar en negro, este y este los factorizamos. Y me queda, pero los factorizo en función a Q1, ¿ok? Porque también es común 2M, pero no voy a factorizar el 2M. Entonces me queda esta expresión de la siguiente forma. 2M Q2 punto 2M Q2 2 punto más 2M
L1 Q2 punto, que multiplica a Q1 punto. Ahí está. Ya factoricé Q1 punto. ¿Por qué factorizar Q1 punto? Porque así me lo va indicando mi modelo dinámico. Después, ¿qué término sigue? El de la gravedad. ¿Dónde aparece la gravedad? Aparece aquí y aparece acá. Según la formulación de Euler-Lagrange, es esta expresión menos esta derivada parcial. Entonces, el menos por estos dos menos se vuelven más. Y los dos los voy a factorizar porque tengo términos comunes. Aquí ya, de hecho, ya no importa tanto por la cuestión del parámetro de la gravedad. Ya es el término que me resta, por así decirlo. Entonces, aquí me queda más. Me queda mg que multiplica a L1 más Q2 coseno de Q1. Lo que hice fue factorizar estos dos términos. Mg, que es constante, mg, y el coseno de Q1, que multiplica a L1 más Q2, aquí es Q2, me olvidó ponerle el subíndice, por coseno de Q1. Aquí salió un poquito encimada esta expresión, pero ya cuando les mande el escaneo, aquí se va a ver un poquito más clara los términos que vienen acá. Pero esto es de factorizar este de acá. ¿Sale? Y el más me resulta porque la formulación me genera un menos y este menos por estos dos menos se vuelven más. ¿Sale? Y ya tengo mi expresión de tau 1. Ahora voy con la de tau 2. Para el caso de tau 2, pues voy a utilizar de referencia las expresiones que obtuve o que yo generé para el término del 2. ¿Sale? Bueno, según la formulación de Euler-Lagrange, es esta derivada, que es esta, menos esta derivada parcial, que es este término de acá. Mismo procedimiento para hacer la factorización. Tau 2 es igual. Factorizo a la aceleración 1. Si yo reviso, no aparece la aceleración 1, ni acá, ni acá. Entonces, queda 0. Después factorizo la aceleración 2. Esa sí aparece aquí y aquí. Entonces factorizo estas dos. Me queda la masa más la inercia 2 por Q2, 2 puntos. ¿Sale? ¿Qué fue lo que factoricé? Pues factoricé precisamente este término y este de acá. ¿Qué es lo siguiente? Yo tengo acá esta otra expresión restante que me queda, que es, ¿dónde está? Aquí está. Ya factoricé a la aceleración 2 según la forma del modelo dinámico, que es la que estamos referenciando. Ahora voy a factorizar precisamente las Q, bueno, en este caso Q punto. Ya hice esta factorización. Ahora voy con esta. Misma consideración, factorizo donde aparezca Q1 punto. En este caso aparece aquí y aparece aquí. ¿Sale? Entonces, factorizamos esto. Ahora, recuerden el signo. Es esta derivada menos esta derivada parcial. Por consiguiente, este y este se van a volver menos y este se va a volver más. ¿Sale? Entonces, voy con la siguiente.
Como aquí me aparece Q1 punto al cuadrado, pues a lo mejor ustedes pensarán, pues factorizo Q1 punto al cuadrado. Sin embargo, en el modelo dinámico no me dice Q1 punto al cuadrado, me dice Q punto. Entonces, debo de factorizarlo de esa manera. Solamente voy a factorizar un Q punto. Y esto me queda menos M Q2 Q1 punto más M L1 Q1 punto, que multiplica a Q1 punto. ¿Qué fue lo que factoricé? Factoricé esta expresión y esta otra expresión. Y me resultaron este de acá. Factorizo a la M, Q2 aparece acá. Aquí tengo Q1 punto al cuadrado, solamente factorizo a 1, me sigue quedando Q1 punto, más la M, L1. Aquí también es Q1 punto al cuadrado, solo factorizo a 1, que multiplica a Q1 punto. ¿Sale? Ya tengo esta expresión, que es la que me corresponde a la de la energía, perdón, a la de la matriz de Coriolis y fuerzas centrífugas. Tendría que factorizar también a Q2 punto, también, pero si yo reviso la expresión no aparece Q2 punto. Entonces aquí no la factorizo. Y el último término que me queda es el de la gravedad. Entonces el menos de acá con el menos de la formulación se vuelve más y me queda más mg seno de Q1. Y ahí está. Ya están los términos de las dos expresiones de las dos taos factorizadas. ¿Cuál es el siguiente? O mejor dicho, hasta acá. Yo sé que a lo mejor decirles alguna pregunta pues va a estar un poquito complicado. Yo creo que lo ideal sería volver a revisar estas expresiones, que vean otra vez el video por el procedimiento y que ustedes lo terminen a mano. Creo que volverlo a repetir por su cuenta les va a aclarar muchas dudas que pudieran llegar a tener. Ya tengo Tao 1 y ya tengo Tao 2. Ya son las dos expresiones que rigen el modelo dinámico de mi sistema de 2 grados de libertad. Ahora, en la del modelo dinámico, la forma general no viene separada por Tao 1, Tao 2, sino viene una sola expresión. Pero yo les había dicho que esto es dimensional, estas son matrices y estos son vectores. Bueno, la manera en la que queda representada de manera ya final la expresión del modelo dinámico es de la siguiente forma. Utilizando de referencia la forma general, me queda tau es igual a la matriz del momento de inercia, que es una matriz en este caso de 2 por 2, que estos son los elementos que integra esa matriz, por un vector aceleración que es Q1, 2 puntos, es una matriz de 2 por 2, que son estos 4 elementos que la integran, por el vector velocidad, que es este, que es velocidad 1 y velocidad 2, más el par gravitacional, que es un vector de dos elementos, este es uno y este es otro. Así más el fenómeno de fricción. Aquí ya no lo pongo porque ya no me cabe en la hoja. Pero esta es la manera en la cual yo representaría mi modelo dinámico ya considerando los 2 grados de libertad. Matriz de inercia, que es esta, por la aceleración, es el vector aceleración, más la matriz de Coriolis, que es esta, por el vector velocidad, que es este, más el par gravitacional, que es esto. ¿Cuáles son los elementos que integran a esta matriz? Bueno, esos elementos yo ya los obtuve precisamente del sistema que yo analicé, es decir, de la última expresión donde yo obtuve Tau 1 y Tau 2, que esas expresiones son precisamente estas dos de acá. ¿Cómo lo voy a armar? Bueno, todo esto que está entre corchetes que multiplica aceleración 1,
ese es el término que multiplica la aceleración 1. Recuerden que cuando ustedes multiplican una matriz por un vector, se multiplica este renglón por este vector más este renglón por este vector. Entonces, ese primer renglón, si lo quieren ver completito, corresponde a tau 1 y el renglón de aquí abajo corresponde a tau 2. Entonces, este primer término que tengo entre corchetes que multiplica la aceleración 1, yo lo voy a representar como la literal A. Y esa literal A es la que yo voy a colocar acá. ¿Sale? Después, más, no tengo aceleración 2. Por consiguiente, como no tengo aceleración 2, este término vale 0. Ahora voy con la de Coriolis, que es esta. Tengo factorizado Q1 punto, sí, este sería el término de B. Aquí sería B. El término factorizado de Q2 punto no tengo, por consiguiente vale 0. El par gravitacional es todo este término, este sería C. Este es el término que coloco acá, C. Después, ya nada más termino el ejercicio para que no quede inconcluso. Si quieren retirarse, se pueden retirar. Nada más quien está grabando la sesión, espérame 5 minutos más en lo que termino el ejercicio y después se los comparto. Los que tengan que salir, adelante. Ya nada más, Ángel, por favor, quédate grabando la sesión en lo que termina. Si hay necesidad de algún justificante con tu siguiente profesor para que te dé acceso, me comentes. Eso es referente a tau 1. Tau 2, que sería esto de aquí abajo, factorizo aceleración 2, que es este. Este sería el término ABC, este es D. Este es el que coloco acá. Perdón, es aceleración 2. Ese es el término que pongo acá. Aquí es D. Este es 0. Porque no tengo aceleración 1 factorizado acá. Solamente aceleración 2. Entonces D va acá. En el siguiente tengo Q1 punto, sí, este sería E. Como si tengo el de Q1, es acá. Tengo de Q2, no tengo de Q2 punto, entonces esto es 0. Y el último término del par gravitacional, que sería F, pues es el que yo voy a colocar acá. Y así es como queda estructurada, precisamente, o como queda representado el modelo dinámico ya completo de manera dimensional. Propiamente, así es como se debe describir el modelo dinámico, dimensionalmente. Pero yo podría dejar representado el modelo dinámico de estas dos formas, indicando que este estado 1, este estado 2, esta es la dinámica de la primera articulación, la dinámica de la segunda articulación, y ya conjuntas o ya sumados los dos, me queda de esta forma. ¿Sale? Ya si ustedes se dieron cuenta, queda un poquito más, pues sí, un poquito más complejo la expresión, pero la matemática que utilizamos no está complicada. Lo complicado es irlo haciendo paso a paso el procedimiento de manera correcta y sobre todo que no se vayan a enredar en los términos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí termina el ejercicio. Yo les recomiendo que lo analicen, que si pueden checar el video, lo vuelvan a revisar para que tengan el procedimiento, si es que quedó alguna duda en él. Y les voy a mandar el escaneo de todas las hojas que ahorita trabajen para que lo tengan también a manera de apunte. Y yo les hago esa recomendación, vuélvanlo a hacer, transcríbanlo si lo quieren ver así, váyanlo realizando ustedes. A lo mejor no está, esa es una manera en la cual yo lo hago y no sé si también funcionan ustedes, pero yo lo haría hablándolo, es decir, como si me lo explicara a mí mismo cuáles son los pasos que debo de realizar, el procedimiento, y pues espero que con eso quede un poquito más claro. Ya llevamos 3 ejemplos, voy a realizar un cuarto ejemplo más y ya quisiera que ustedes hicieran uno también de 2 grados de libertad por su cuenta para que comiencen a tener habilidad con esta parte. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Les agradezco mucho quienes se pudieron quedar hasta el final. Por favor, si hay alguna situación con su siguiente maestro que no les dé acceso, me comentan y ya yo mando el justificante. Bueno, les comento que les dé permiso y cualquier cosa, estamos en comunicación. Les mando la información en un momento con su jefe de grupo.
Gracias, que tengan muy buen día. Igualmente, profesor, gracias. Nos vemos, Josué. Hasta luego, profe. Nos vemos, Samantha. Y gracias, Ángel, por grabarla.